¿Hay otros hechos que respalden la resurrección de Jesús? Sí. Para examinar las evidencias están las pruebas directas como los testigos oculares, pero también están las pruebas indirectas que son las llamadas circunstanciales. Hoy vamos a examinar 5 evidencias circunstanciales. De estos hechos indirectos se puede inferir un hecho concreto. En primer lugar están las vidas cambiadas de los alumnos que de huir, deprimirse y desanimarse, en muy poco tiempo decidieron pasar el resto de sus vidas proclamando que Jesús había resucitado de entre los muertos hasta la muerte, la mayoría de ellos en martirio, sin una recompensa humana. Número 2 está la conversión de escépticos recalcitrantes y enemigos feroces del movimiento y que luego se convirtieron en líderes. Número 3, los cambios radicales en las estructuras sociales clave de más de 10,000 judíos de Jerusalén que abandonaron los mandamientos de los judíos para abrazar la propuesta de salvación de un carpintero galileo. Luego está la aparición de la comunión, donde se celebra la masacre humillante de Jesús, y el bautismo, donde se celebra su sepultura y su resurrección. Y número 5, el surgimiento de la iglesia primitiva que se propaga rápidamente durante las siguientes décadas por todo el Imperio Romano hasta llegar a Roma. Estos hechos son verdaderos, pero lo que hacemos es buscar una explicación de ellos, y la mejor explicación de estos hechos es que Jesús se levantó de entre los muertos. Y finalmente tenemos otra prueba circunstancial, que es el testimonio de millones de cristianos de la iglesia actual que declaramos que Jesucristo nos cambió. Vayamos más a detalle. ¿Hay otros hechos que respalden la resurrección de Jesús? Aunque el testimonio ocular muchas veces puede ser convincente, hay veces que está sujeto a errores porque falla la memoria, o porque hay prejuicios, o porque hasta se pueden inventar las historias. La evidencia directa se complementa con la evidencia circunstancial, que son hechos indirectos que te pueden ayudar a inferir de manera racional un evento. El primero van a ser las vidas cambiadas de los discípulos. Estos discípulos cambiaron radicalmente su manera de pensar y murieron por la convicción de que Jesús se levantó de entre los muertos. Por ejemplo, cuando fue arrestado Jesús, el relato nos dice que todos huyeron y se dispersaron, y cuando fue crucificado estaban todos humillados y avergonzados porque decían que Jesús había sido enviado por Dios, pero una persona que es colgada en un madero es considerada maldita por Dios. Además, en sus tradiciones judías se les había enseñado a los discípulos que el Mesías iba a tener un poderío militar y que no vería la muerte. Sin embargo, cuando Jesús fue arrestado y crucificado, estos discípulos mostraron depresión y desánimo. Sin embargo, en un periodo muy corto de tiempo, ellos abandonan sus ocupaciones y se vuelven a reunir y se comprometen a anunciar que Jesucristo es el Mesías que murió en una cruz y volvió a la vida, y que ellos lo vieron vivo. Después pasaron el resto de sus vidas proclamando sin ninguna recompensa humana. No hubo una mansión, no hubo un viaje al Mediterráneo para pasarla muy bien. Por el contrario, vivieron privaciones, no tenían comida, sufrieron ostracismo, dormían a la intemperie, fueron ridiculizados, golpeados, encarcelados y casi todos torturados y ejecutados. Y esto no ocurrió porque fueran buenas personas o porque tuvieran buenas intenciones, sino porque estaban convencidos, más allá de cualquier duda, de que habían visto a Jesús salir vivo de entre los muertos. ¿Cómo se les ocurrió a los discípulos esta creencia en particular sin haber tenido una experiencia previa de esto? Además, estos alumnos afirman que presenciaron el hecho ellos mismos de manera privada y pública, y que estuvieron dispuestos a morir por algo que ellos vieron con sus propios ojos y tocado con sus propias manos. Es decir, no solo creían que Jesús se levantó de entre los muertos, sino que lo sabían con certeza. Además, es muy difícil descartar a 11 personas confiables que claramente no tienen motivos ulteriores, que no tienen nada que ganar y mucho que perder, y que todos estén de acuerdo en algo que observaron con sus propios ojos. Porque las personas mueren por sus creencias religiosas, que creen sinceramente que son verdaderas, pero no mueren por las creencias religiosas si saben que son falsas. Estos alumnos de Jesús estaban en la posición de saber sin duda si Jesús había resucitado o no de entre los muertos, y dijeron que lo vieron, que hablaron con él, que comieron con él. Si no hubieran estado absolutamente seguros, no habrían permitido ser torturados hasta la muerte por proclamar la resurrección de Jesús. La segunda prueba incidental, la conversión de los escépticos. Había escépticos recalcitrantes que no creían en Jesús antes de su crucifixión y que dieron un giro total para adoptar la fe cristiana después de la muerte de Jesús. Por ejemplo, Jacobo, el hermano de Jesús. La familia de Jesús estaba avergonzada por sus palabras, no creían en él y lo confrontaban. Además, era una vergüenza para el judaísmo antiguo que la familia de un rabino no lo aceptara. Por lo tanto, no hay motivos para inventarse este escepticismo si no fuese verdad. Josefo explica que el hermano de Jesús era líder de la iglesia de Jerusalén y que fue apedreado a muerte por la creencia en su hermano. ¿Por qué cambió de opinión Jacobo? La explicación que da Pablo es porque vio a Jesús resucitado y se le apareció. ¿O qué otra explicación podría haber? Además, tenemos la de Saulo de Tarso. Pablo no solo cambió sus ideas, sino que debe explicarse cómo es que ocurrió un cambio particular de creencias completamente contra su crianza. Era un maestro fariseo que aborrecía todo lo que estorbaba las tradiciones de los judíos. Por lo tanto, un nuevo movimiento contrario sería la más alta traición, y eso explicaba por qué perseguía a los cristianos para quitar su frustración.
frustración. Pero no solo deja a los cristianos en paz, sino que se une al movimiento y lo empieza a liderear. Todos concuerdan que Pablo escribió la carta de los Gálatas, y en esa carta Pablo explica que lo llevó a cambiar su forma de pensar fue que vio a Cristo resucitado y escuchó a Cristo designarlo para ser uno de sus seguidores. En la segunda carta a los Corintios, Pablo recordó a la iglesia de Corinto que él realizó milagros cuando estuvo con ellos con anterioridad, con lo que respalda su declaración de que era un apóstol. Porque no soy de ninguna manera inferior a esos superapóstoles, aun cuando no soy nada en absoluto. Cuando estuve con ustedes, les di pruebas de que soy un apóstol, pues con paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes. Número 3. Los cambios en estructuras sociales claves. Durante 700 años, los judíos habían sido perseguidos por babilonios, asirios, persas, griegos, romanos, y a pesar de ser dispersos, mantuvieron su identidad nacional por las instituciones y las tradiciones que creían haber recibido de parte de Dios, como sus celebraciones, sus rituales y sus reuniones semanales basadas en el sábado, lo cual los separaba de ser asimilados por estas otras culturas, que dicho sea de paso, ya no están vigentes. Las instituciones sociales que cambiaron de los judíos fue la ofrenda de sacrificios de animales año con año para la redención de la maldad, el hincapié de obedecer las leyes que Dios encomendó a Moisés en el monte Sinaí, separándose de las naciones paganas, que había un Dios monoteísta monolítico y que los judíos creían que el Mesías sería un líder político que destruiría el imperio romano. Pero Jesús, un rabino carpintero de Galilea de clase baja, enseñó 3 años, se metió en problemas con la autoridad judía y fue crucificado entre 30,000 judíos crucificados de esa época. Y en cuestión de semanas, una comunidad de al menos 10,000 judíos ya no ofrecía sacrificios. Enseñaban que no era necesario guardar la ley de Moisés para convertirte en un miembro ejemplar de la comunidad. Después de 1500 años, comienzan a adorar a Dios los domingos porque se afirma que Jesús resucitó de entre los muertos. Un Dios monoteísta se hace presente como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y además comienza la creencia de que Dios se hizo hombre y le dan adoración desde la primera década de la religión cristiana. Además, los cristianos presentaban al Mesías como alguien que sufrió y murió por la maldad del mundo. Estos son cambios estructurales y para nada son menores, sino que son cambios monumentales que representan un terremoto social. Estas personas, al adoptar estos cambios, arriesgaban su bienestar, se exponían a ser separados de la comunidad, a ser acusados de blasfemia y a la condenación eterna desde el punto de vista religioso. ¿De qué otra forma se podría explicar un cambio tan radical en estructuras clave que habían servido como estructuras institucionales por tantos siglos y que se transmitían bajo la creencia de que provenían de Dios? La explicación es simple: vieron a Jesús resucitado de entre los muertos. Y no es que Jesús tenía ideas mejores que las antiguas, sino que vieron los milagros que no podían explicar y que los obligó a ver el mundo de otra manera. Luego tenemos los sacramentos de la comunión y el bautismo. Son prácticas que se remontan a la comunidad cristiana más primitiva y antigua, como para que pudieran haber sido influidas por cualquier otra religión, porque incluso en las fuentes no cristianas se señala que los seguidores de Jesús no se reúnen para celebrar las enseñanzas de Jesús o lo maravilloso que él fue, sino para celebrar que había sido masacrado públicamente de la forma más humillante y grotesca. La explicación de esto es que aceptaron que la muerte de Jesús era un paso necesario para una victoria mayor. Además, el cristianismo primitivo adoptó la tradición judía del bautismo, que es similar a cuando se lavaban los instrumentos para la preparación del tabernáculo. Cuando un gentil quería convertirse al judaísmo, los judíos bautizaban a estas personas con la autoridad del Dios de Israel. Pero de acuerdo con Hechos, la gente se bautizaba en el nombre de Jesús, lo que indica que habían elevado a Jesús a la categoría plena de Dios. Además, el bautismo es una celebración de Jesús. Cuando te sumerges, se celebra su muerte y su sepultura, y al salir del agua, se celebra que fue resucitado a la nueva vida. No existen evidencias de que las religiones de misterio bautizaran hasta después del Nuevo Testamento. Así que la evidencia en realidad apunta a que estas religiones de misterio adoptaron el bautismo del cristianismo. Y finalmente, el surgimiento de la iglesia primitiva. No hay duda de que la iglesia cristiana surge después de la muerte de Jesús y se propaga tan rápido que en menos de 20 años ya había llegado al palacio de César en Roma. Con el paso del tiempo, este movimiento incluso triunfó sobre una gran cantidad de ideologías rivales y finalmente sobrepasó al imperio romano entero. ¿Cuáles son las probabilidades de éxito de que un grupo de gente de Judea, cuyo mensaje principal era que un carpintero de un pueblito desconocido había sido crucificado y luego había vencido a la muerte? Todo esto que vimos son hechos verdaderos y lo que estamos buscando es una explicación lógica de ellos. Pero si al examinar todas estas evidencias tú llegas al veredicto de que Jesús no resucitó de entre los muertos, entonces ¿cuál es tu explicación posible? ¿Con qué propones que se llene este gran agujero en la historia? Muy probablemente no vas a encontrar una mejor explicación que Jesús se levantó de entre los muertos. Pero tampoco quiero terminar este recuento sin contar con el testimonio de la iglesia actual. Desde que surgió la iglesia primitiva, en todas partes del mundo, en todas las culturas, con personas de todo tipo de trasfondos, clases sociales y personalidades, gente bien educada, gente rica, gente pobre, gente sin educación, los muy pensantes, los que sean muy sentimentales,
espirituales, hombres y mujeres, todos hacemos esta declaración que más que cualquier cosa en la vida fue Jesucristo el que nos cambió la vida. Y como dice la revelación de Jesús a Juan, el testimonio de Jesús es la esencia de la profecía. Y es parte de este ejercicio que yo te quiero compartir, que también Jesús cambió mi vida. Te dejo más recursos sobre el tema, obviamente el caso de Cristo de Lee Strobel y varias fuentes que puedes corroborar acerca de este tema. Espero que te haya servido, que te haya sido de utilidad. Muchas gracias.